Hola y bienvenidos una vez más al PES Podcast, su podcast, episodio número 11. Sí, señores, con frío, hoy llueve en la ciudad de Bogotá, Colombia. Está haciendo frío, ya empezó creo que el invierno. Y nada, estamos acá muy emocionados con este nuevo episodio. Hoy es 9 de marzo del 2023 y digo la fecha porque ayer se celebró el 8M, el Día de la Mujer, que ya no es simplemente el Día de la Mujer como lo conocíamos ya hace unos años, que era celebrar el Día de la Mujer, que muchos decían que el tema del consumismo, que el negocio, que bla, 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 lo que ya conocíamos. Otras esferas, otros parches, hoy en día lo celebran como con esta nueva ola del feminismo, el tema de la emancipación del hombre, si está bien dicho, ojalá no la esté embarrando. Es un tema que me pone un poco nervioso. Ay, qué pena con el perrito por ahí que está ladrando. Es un tema que me pone un poco nervioso porque es un tema muy sensible, es una discusión súper abierta. Pues estoy solo yo acá, entonces pues les voy a hablar de algo. Espero más adelante poder tener a alguien con más propiedad sobre este tema, con alguien que conozca más, no sé si estadísticas y números. Realmente pues tampoco ha sido mi intención ser tan técnico en esa medida de, de tener así como ese tipo de historia tan puntual, digámoslo de esa forma, pero sí quería tocar esto porque siento que Dios me ha puesto en el corazón compartir ese tema y verlo desde otra óptica. Y pues ustedes ya conocen mi óptica en el tema del cristianismo, pues obviamente pues para los que de pronto son nuevos en el canal, obviamente este es un podcast hecho por un cristiano, no es un podcast cristiano, es un podcast hecho por un cristiano que busca, creyendo seguir la voz de Dios, y es poder hacer ese puente entre comillas, como decimos, el mundo, o sí, el mundo quiere decir pues la gente que no es cristiana, el mundo secular, todo ese tema, y el cristianismo mostrarlo de otra forma, no como eso que conocemos, ese cristiano vieja escuela, digámoslo de esa forma, donde era un sinnúmero de reglas, prohibiciones, odios, juzgamientos, como imponerle cosas a la gente, sino que realmente vayamos a ese primer evangelio, a ese mensaje que quería Jesús para la gente, que pues primeramente lo que yo creo es amor. Amor es amar a los demás. Uno de los principales mandamientos de Jesús es ese, es el de amar a los demás como a nosotros mismos, y yo creo que nosotros mismos nos amamos. Yo lo he dicho ya antes en otros episodios, yo me amo mucho, yo me quiero, me tengo harta fe. Entonces, eh, diciendo esto, creo que esa es una de las primeras cosas que envió Jesús a predicar a las personas, y es el amor de Él, de alcanzar a las personas a través del amor. Y dicho esto, pues volvemos a este tema que, como les decía, es el tema del feminismo. Jesús era... creo que para mí Jesús fue uno de los primeros, ¿cómo se dice? Luchadores, ¿sí? Los primeros luchadores por el feminismo, no sé si lo estoy diciendo bien, creo que fue uno de los primeros abanderados por la lucha del feminismo, y de pronto mucha gente se está escandalizando en este momento. Pues si Jesús no venía de eso, que no sé qué, pero creo que venía implícito en el mensaje de él, y quiero que pensemos que es feminismo, y feminismo creo que en el término estricto del significado de la palabra es luchar por la igualdad de géneros, por la igualdad del género, pues obviamente femenino. Creo que ha sido como esa fue es como el significado del feminismo, pero creo que hoy en día se ha desdibujado y ya no es como ese feminismo desde la igualdad, desde el amor de la mujer por ella misma, sino más desde el odio al hombre. Creo que lo he percibido personalmente. O sea, esto aprovecho para repetir que esto es mi opinión personal, opinión de Camilo Morales, no de ninguna iglesia, no de alguien que me haya dicho diga esto ni nada de eso. Es mi opinión personal. No hablo por las personas que son cristianas, que son creyentes, no hablo por las personas católicas, no hablo por las personas, no sé, de otra religión, no hablo por nadie, hablo por mí mismo. Entonces, para dejar eso bien claro, para no tener como malos entendidos más adelante. Y creo que es lo que he venido viendo últimamente estos años, y es ese cambio de luchar por una igualdad de género a más de
como que basar esos ideales o ese combustible para ellos mismos del odio hacia el hombre, y pues creo que pues no es como la forma o el camino, vuelvo y repito, desde mi punto de vista, totalmente respetable. Sé que la lucha de las mujeres desde la primera ola del feminismo ha sido increíble, o sea, desde la Revolución Francesa, en parte, o sea, lo que hemos visto, porque esto realmente empezó por una igualdad de clases. El feminismo viene de ahí, desde la escuela de la igualdad de clases. Lo que he podido entender en lo poco que he estudiado el tema, tampoco voy a hablar con tanta propiedad porque realmente es un tema, vuelvo y repito, muy sensible, un tema que se me pone la piel de gallina, me da escalofrío porque es un tema que sé que enciende pasiones, enciende amores y odios, pero creo que sí es algo que hay que hablar, y creo que desde, desde el cristianismo quería abordarlo porque hay una imagen sesgada por las mujeres que están en este movimiento feminista, que lo cual son muchas. El movimiento feminista ha crecido en esta tercera ola o en este siglo brutal, o sea, la expansión, y más pues por todo el entorno de los medios, de las redes, todo este tema pues ha crecido mucho, y hay mujeres que se sientan en la posición del feminismo, y cuando escuchamos feminismo, obviamente creo que muchos nos pasa que creemos que vaya en contra de la religión establecida como la conocemos, en contra de Jesús, de su mensaje, en contra de la Biblia, y es algo que pues ya se ha hecho normal. Creo que cuando una mujer toma la decisión de pronto, o la mayoría, pues obviamente siempre hay excepciones en el caso, siempre van a ver, y conozco mujeres cristianas que son también feministas activas, y lo aplaudo obviamente porque creo que todos debemos tener ese impulso, como lo decía Jesús, también lo tuvo implícito en su mensaje, el tema del feminismo, de la liberación, de la igualdad, y creo que lo podemos ver desde los primeros libros en la Biblia, y por aquí tengo algunos versículos puntuales, por ejemplo en Génesis, que es el primer libro, es el comienzo de todo. Dios dice en Génesis 1:27: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Esa porción la hemos tomado mucho por el tema de la diversidad de género, que como así han censurado a hombres y mujeres, los han censurado de YouTube. No sé si, no creo que tenga todavía el lujo de que YouTube me cancele, no soy tan conocido, pero han cancelado prédicas y cosas en otros países, y han acusado a pastores y todo esto por predicar este evangelio, que eso será otro tema. Pero entonces, ¿qué voy más allá, porque dice: varón y hembra los creó. Y después dice en el versículo 28: y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundados y multiplicados y llenad la tierra, y ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Y es chévere porque dice: varón y hembra los creó y los bendijo, y Dios les dijo a ambos les dijo. El plan de Dios desde que creó a hombre y mujer fue que los dos, como complemento, como podemos, no sé, podemos decirlo, complemento y una unidad, que pues pudieran enseñorearse o gobernar sobre la tierra como un equipo, como un complemento. A los dos les dijo: no dijo hombre, tú ve y, mejor dicho, tú eres el que puedes hacer y deshacer, y la mujer debajo tuya todo el tiempo. No, nunca dijo. Hasta unos versículos más adelante dice ahí mismo en Génesis dice, en unos versículos más adelante, que, le dice a la mujer que como que será víctima de que el hombre siempre la irá a dominar, que no sé qué, pero es consecuencia ya del pecado, porque pues ellos después, cuando dice Dios le habla a la mujer en ese aspecto, ya es cuando el pecado entró al mundo, cuando pues hubo la desobediencia. Sé que ese tema es harto, de pronto, para algunas personas que dicen: no, pues es esa historia de la Biblia, bla, 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 ¿cómo los cristianos pueden creer en que sucedió eso? Obviamente es un tema denso de creer, de digerir, pero yo sí lo creo que esto sucedió de esa forma. Obviamente la Biblia es un tema, es un libro poético, histórico, literal, o sea, es un complemento de muchas cosas porque trae muchos autores a través de la historia, y es un libro que no se, simplemente se puede leer literalmente y tomarlo a la ligera, literal así, y sacar cosas de contexto, que es lo que siempre pasa y lo que pasa últimamente, que sacamos todo de contexto. Entonces cogemos un versículo de la Biblia y lo leemos y lo sacamos de todo contexto y lo tomamos literal, y con eso atacamos a otros, o también otros nos atacan con ese versículo literal. eh, y creo que ese es el peor error que podemos hacer. Pues que una palabra que me gusta mucho es esa: contexto.
el contexto de las cosas. Y no solo lo aplico yo para la escritura, para la Biblia, sino lo aplico casi en todo en mi vida. Siempre busco darle contexto a las cosas, ya sea cuando estoy hablando con alguna pareja de la iglesia y la esposa me cuenta, o nos cuenta mi esposa a mí una historia de que pasó con una pelea con el esposo, y el esposo me cuenta la otra parte de la historia, entonces le damos contexto a toda la historia, escuchamos ambas versiones, y de ahí formamos como esa línea de tiempo, se puede decir, esa línea de la historia, pues para tener un contexto claro de ambas versiones y poder de pronto apoyarlos y aconsejarlos de la forma que creemos que es mejor para la vida de ellos bajo nuestra experiencia. Entonces es clave el contexto en todo, muchachos y muchachas. Realmente, y si hay muchachos escuchando, también para los muchachos, el contexto es importante. Entonces creo que algo que también siempre he dicho en los podcasts es no tragar entero, porque pasa eso, que entonces, no sé, una persona que de pronto mirábamos que es de influencia dice tal cosa, y entonces cogió y sacó de contexto tal historia y le creemos y punto, y formamos nuestra cosmovisión del asunto bajo ese criterio nada más, y no le damos contexto a toda la historia, no nos documentamos más, y por eso pasa lo que pasa hoy en día, que es más odio. Hay muchos movimientos, no solo el feminista, sino también muchos otros movimientos donde promueven el odio. O sea, hemos visto también en la defensa de la vida animal cómo atacan a las personas que, digamos, comen o no comparten lo que ellos piensan, cómo los atacan con odio, los insultan, los golpean, bueno, en fin. Y viceversa, que gente que ve que hay gente que ama a los animales, que los protege, y no les importa y no ve el contexto de las personas y también los atacan. Eso es por, como dice el dicho, toma y dame. Pero bueno, a lo que voy con este versículo y con lo que les estoy diciendo es que realmente vemos el plan de Dios desde el principio, que era hacernos como complemento, como un equipo para poder también caminar en este mundo y en esta vida que no es fácil. No es fácil. Y me acuerdo hace un tiempo que creo que era mi mamá la que me decía, yo le decía que no, que la vida es dura y que no, que el matrimonio es muy duro y que no sé qué, y que he querido casarse y que he querido tener esposa, que pues no vale la pena y tener hijos, que no sé qué. Y me decía, no me acuerdo, repito, si es mi mamá o otra persona, me decía, la vida como sea va a ser dura, o sea, la vida es dura. Tú eliges si la quieres vivir solo y enfrentar la vida solo a dura, o prefieres tener alguna compañera o algún compañero, un coequipero que te pueda ayudar y te pueda respaldar a enfrentar esa vida dura. Y yo, ok, wow, y creo que es así. Creo que la vida no es sencilla y no va a ser sencilla. Es más, en la Biblia está escrito, Jesús nos dijo que íbamos a pasar aflicciones, íbamos a pasar circunstancias duras. Y hoy en día le agradezco al mismo Jesús que me pudo permitir conocer a mi esposa, de que ella se enamorara de mí, de que yo me enamorara de ella. Fue duro también, y es duro todavía poder convivir con una persona, obviamente, cuando uno cree que es el centro de del mundo, del universo, que no es el ombligo, que solo debo preocuparme por mí. Entonces llegar a morir en mis sentimientos o en lo que creo que es para mí, lo que me merezco, por ese bien, por el bien común o por el bien de esa persona, es brutal, pero al igual creo que la satisfacción y la recompensa lo valen. Y ahí va mi otra parte, porque como les venía diciendo, en la Biblia hay escritas cosas muy brutales, hay cosas increíbles que se han sacado tristemente del contexto de lo que quiere llegar el autor, o en este caso lo que Dios inspira a las personas para transmitir. Y hay un caso también que creo que muchos y muchas han escuchado, que es uno de los principales, creo que es uno de los principales con los que atacan a la iglesia, y sobre todo pues creo que a la iglesia cristiana o en general, y es esposas. Está en Efesios 5:21 y dice, 5:22, perdón, dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Wow, esa palabra la he escuchado, no se imaginan qué cantidad de veces, y siempre que la escucho los hombres aplauden y codean a las esposas cuando salen a la iglesia. Amén! ¡Aleluya! Y aplaudimos, y yo también he sentido fresquito, no les voy a negar, cuando escucho esa palabra, porque bueno, si mi esposa no me hace caso, no me cree, y como ella es creyente, y no le cree a su hombre, le va a creer a Dios, entonces se va a someter y que no sé qué. Pero realmente esta palabra la cogemos totalmente
fuera de contexto, la malinterpretamos. A mi parecer, repito, como les decía ahorita, hablo desde mi opinión, desde lo que he podido aprender y creo que Dios me ha querido mostrar. Y grábenselo bien porque este es uno de los versículos insignia por el cual atacan a la iglesia cristiana o a la iglesia católica, a la iglesia ¿cómo se dice? A la iglesia en el transcurso de todos estos años y siglos atrás, y también, porque también vamos a ser sinceros, o sea, la iglesia ha sido muy machista también, obviamente, no voy a desconocer eso, la iglesia ha hecho cosas, o sea, cosas horribles en nombre de Dios, ha hecho cosas imperdonables en el nombre de Dios, o sea, creo que eso lo tenemos claro todos y todas, que la iglesia realmente ha hecho cosas imperdonables, o sea, no voy a negar la historia de la iglesia cristiana, la iglesia católica, a nombre de Dios, pero creo que es la consecuencia de lo que les decía, de sacar el contexto de las cosas, de malinterpretar el mensaje, pero no quiere decir que porque la iglesia haya fallado, Dios haya fallado o Dios no sea perfecto, porque realmente la iglesia siempre va a tener manchas, la iglesia siempre va a tener arrugas, siempre va a tener fallas, porque al final la iglesia a este lado, la iglesia, digámoslo, en este lado del universo, la iglesia en este lado del mundo, o sea, en el mundo natural, siempre va a fallar porque está conformada por hombres y mujeres. O sea, la iglesia lo hacen las personas y las personas fallamos, no somos perfectas. Y de por sí el mensaje de Jesús siempre fue alcanzar a esas personas que estaban rotas, que eran ladrones, asesinos, violadores, cobradores de impuestos en la época de cuando Jesús estuvo en la tierra. O sea, la iglesia fue conformada por esas personas con pasados oscurísimos. Entre esas me cuento yo, soy el primero, y yo lo he dicho antes, tuve un pasado oscuro. Es más, mi pasado oscuro todavía se puede remontar hace 2 días atrás, que porque fallé hace 2 días atrás, de pronto dije algo que no decía, y tengo ese pasado ahí, que Jesús a través de su obra lo cambió y lo usó también para hacer testimonio bueno, en fin. Pero la iglesia en la tierra está conformada por personas rotas, por personas que necesitan un médico, por personas que van a fallar, fallaron, están fallando y van a fallar. ¿Sí me entienden? Entonces, no, obviamente no voy a pedir excusas ni me voy a justificar por eso, pero quiero que nos hagamos esa idea. Y usaron este versículo para eso mismo, para de pronto someter a muchas mujeres, para limitarlas al estudio, al conocimiento, a adquirir sabiduría, todo ese tema, porque pues sabemos que gran parte también de cuando se pasó ese puente, esa brecha de la lucha o la igualdad de clases, se pasó a la lucha de igualdad de género, y la igualdad de género era, pues obviamente esta lucha feminista de acceder a los mismos recursos que tenían los hombres, como educación, como el trabajo, los salarios, salud, poder votar, tantas cosas que realmente ha logrado la lucha feminista, que lo aplaudo porque increíbles esas mujeres valientes, y gran parte también de que se haya detenido lo hizo la iglesia, vamos a ser sinceros, la iglesia puso tropiezo en ese aspecto, y creo que fue por malinterpretar cosas como estas. Y quiero que vayamos al versículo 25 de Efesios 5, donde dice: esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Es brutal esta parte, porque cuando yo estaba leyendo esa parte, pues la leía muy superficial, como que decía, bueno, sí, hay que someternos como Cristo se sometió, pero no dimensionaba, cuantificaba el sacrificio que hizo Jesús por la iglesia, que la iglesia, vuelvo y repito, somos todos, y realmente Jesús se humilló, o sea, Jesús se dejó golpear, fue desnudado, dicho, fue torturado, fue hecho papilla, literal, porque estaba totalmente destrozado, colgado en esa cruz, y lo hizo por la iglesia, o sea, se sometió. Y si algo que he aprendido de Jesús estos últimos años es que no hay nada que Jesús me pida a mí que Él no me haya dado el ejemplo primero. Y creo que ser cabeza, para mí ser cabeza es igual que ser líder. Y ser líder, creo que la primera característica de un líder es tener la iniciativa. ¿Qué quiere decir eso? Tener la iniciativa es ser el ejemplo, hacerlo primero uno, ¿sí me entienden? Entonces que creo que aprendí de Jesús fue eso, de que Él todo lo que me mostraba en la palabra y lo que me impulsaba a hacer, Él ya lo había hecho primero, Él me dio el ejemplo. Él cuando me pedía, ponle otra mejilla, Pez, o Camilo, ponle otra mejilla, cuando alguien te diga algo, Él primero lo hizo, porque Él fue escupido, fue golpeado, y Él puso otra mejilla, y hasta literal lo podemos decir porque Él no devolvió la agresión. Humíllate, Él se humilló primero. Perdona, Él perdonó primero. Vuelve a perdonar,
Él perdonó lo primero. Que vuelvas a perdonar, Él lo había hecho. Hazlo 70 veces 7, Él lo hizo primero. Entonces, creo que la característica de un líder o cabeza es eso, ¿sí me entienden? Dar el ejemplo. Y aquí Jesús lo dice, porque Él se entregó a la iglesia. Y si yo miro, y si yo quiero imitar a Jesús, y yo veo a mi esposa como la iglesia, y yo como a Jesús, ¿qué debo hacer yo? O sea, tener la iniciativa, perdonar primero, morir a lo que yo creo, porque como hombres y como cabezas debemos morir. Y morir no es ahorcarme o colgarme, ni mucho menos. Es morir a lo que, como les decía ahorita, morir a lo que yo creo que me merezco, a morir como yo creo que se deben hacer las cosas, a morir como yo creo que debo guiar a la familia. Y Jesús lo hizo pues cuando murió por su iglesia. Entonces es muy brutal porque vemos que Jesús fue uno de los primeros que luchó por esa igualdad de género. Creo que con su ejemplo nos mostró, y no solo eso, porque voy a terminar de leer esto porque eso es muy brutal. Entonces vamos ahí, ¿cierto? Voy a repetirlo. Entonces en el 25 dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua, bueno, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, pero como una mujer radiante, sin mancha ni arruga. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. O sea, eso está escrito acá. Y el autor que escribió esto es Pablo, y a Pablo lo han atacado porque él dice que no, que es que en otros libros como en Filipenses, en Corintios, dice, es que él escribió que mujeres que se queden calladas, que la mujer no puede enseñar, que la mujer no puede predicar, que no sé qué. Pero vuelvo y repito, sacan de contexto las palabras, no en el contexto de la iglesia, no en el contexto de la época. En Corintio, en la época, pues no se permitía que las mujeres hablaran, que no sé qué. Pablo lo que hizo fue seguir la ley de esa región, porque pues él también se sometía a la ley, pero él lo hizo como a título personal, como consejo, más no como una ley. ¿Sí me hago entender? Entonces, esto es muy brutal, y Pablo fue el que escribió esto. Y ahí vamos a lo que decía hace un momento, que, o sea, que amen a sus esposas como se aman a sí mismos. Y a mí no me gusta que me peguen, a mí no me gusta que me traten mal, a mí no me gusta que me insulten, que me degraden, que me humillen. Entonces, ¿por qué yo debo hacerlo? Por eso a mí me gusta es que me enaltezcan, que me digan que estoy guapo, que estoy lindo, que esa barba como me queda de linda, que esa voz tan hermosa. Y si me gusta que me digan eso, pues ¿qué debo hacer yo? También decirle a mi esposa lo mismo, ¿cierto? Pues, y ahí vea lo que dicen: pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo lo hace con la iglesia. Entonces ahí va eso mismo, ¿cierto? Porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Y es muy lindo eso, porque les hablaba de eso, de unidad. Creo que cuando uno entiende eso es brutal, porque unidad, para mí unidad, para estar unido a alguien, realmente tengo que humillarme, tengo que someterme. Entonces para mí unidad es igual que humildad. Hay que ser humildes para poder tener unidad con alguien, porque si llegamos así todos lamparosos y todos soberbios, pues no vamos a tener unidad de nada. Entonces es chévere por eso. Y esa palabra que les decía antes, que por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, es brutal, porque es una palabra que también está en el Antiguo Testamento, y es bonito porque nos muestra realmente la responsabilidad como hombres de dejar la comodidad que teníamos en casa y todo eso, para ir a ser unos con otra persona, para ir a complementarnos, para ir a morir a lo que creíamos que nos merecíamos, etcétera. Creo que esa parte es ahí. Bueno, sí, ese versículo es ahí. Entonces me parece brutal, porque realmente creo que vemos que la Biblia se han tratado o se ha buscado enaltecer a la mujer, de ponerla en igualdad de condiciones que el hombre, no es de por debajearla, perdón. Y uno de los casos más concretos que vemos en los evangelios está en Lucas, está en Marcos, en el mismo Mateo, si no estoy mal, y es la historia de María Magdalena, una mujer que fue prostituta, una mujer que fue redimida por Jesús, que fue reivindicada, que fue empoderada. Y digo estas palabras porque realmente así fue. Jesús cogió a esta mujer que en la época y en el contexto de ese tiempo, pues era una mujer que iba a morir apedreada, que no valía nada, que ella podía decir lo que fuera y su voz no iba a ser tomada en cuenta. Y llega Jesús y la coge y le da el poder de que pueda predicar en su nombre, cuando ningún otro maestro de la ley, digámoslo en esa forma, en esa época lo hacía, porque las mujeres, como ya saben, pues no estaban como
dotadas o, sí, o capacitadas para instruirse ni para enseñar, ni podían ir a estudiar ni nada de eso, porque pues para ellas la educación estaba totalmente denegada, y que llega Jesús y la instruye y la empodera y le dice... la principal noticia, o sea, póngale cuidado a esto para los que de pronto, bueno, yo estoy seguro que hay gente que no es cristiana que me está escuchando. El núcleo del cristianismo, o sea, en que se basa toda la fe cristiana, es en la resurrección de Jesús. O sea, si un cristiano no cree en la resurrección de Jesús, no es cristiano primero que todo. Si un cristiano no cree, o si una persona no cree que Jesús murió y resucitó al tercer día, de nada sirve y lo que estamos haciendo no vale nada y apague y vámonos. ¿Sí me hago entender? ¿Qué pasa? En esa época, como les decía, la voz de la mujer no era creíble, no valía, o sea, era un accesorio. Y me acuerdo de Sócrates, porque si vamos a hablar de historia, Sócrates era de los primeros que decía que la mujer no valía. Palabras de Sócrates decía, la mujer es un hombre incompleto. La naturaleza de la mujer solo está hecha para obedecer. Sócrates, no la Biblia, Sócrates decía esto. Entonces, imagínense el tema de la mujer como era en esa época, o sea, y estamos hablando que lo que estoy diciendo era un poco antes de eso, o después, ahí fue pucha, bueno, no me acuerdo. Pero a qué voy, a que la voz de la mujer no valía, no era creíble, no importaba. ¿Y qué hizo Jesús? El mensaje más importante, la base del cristianismo, como les decía, la estructura, la columna vertebral del cristianismo, que es el mensaje de la resurrección, se lo entregó a ella. María Magdalena fue la primera mujer, o el primer ser humano, digamos así, que fue a transmitir de que Jesús había resucitado. Fue y le dijo a los apóstoles. Obviamente ellos no creyeron. No, ay, qué va, que lo vamos a creer. Obviamente ellos ya venían con un proceso de Jesús de renovar la mente y el pensamiento, pero aún así les costaba todavía creer, era difícil para ellos. Que una mujer llegara y dijera, no, Jesús resucitó, pero Jesús le dio el poder a esa mujer. ¿Sí me entienden? Y es tan poderoso Dios y tan soberano que sabía que en la época no le iban a creer porque venía de una mujer. Aún así le dio esta misión súper importante a la mujer, y creo que es de las primeras cosas tan increíbles que hace Dios, como feminista, para ponernos en igualdad de condiciones con la mujer, que es muy bonito. Ese mensaje. Hay otra mujer también que es otra María, hermana de Marta, que también ella, cuando Jesús estaba en la tierra y enseñaba a Jesús, ella se sentaba a los pies de Jesús a escuchar lo que enseñaba, y eso no estaba permitido. Digamos que entre los líderes religiosos de la época, cuando enseñaban, no puede estar una mujer ahí cerca escuchando ni aprendiendo de ellos, porque pues no era permitido, era como entre comillas pecado que lo hicieran. Pero Jesús rompió con esa forma de pensar, con esa conducta de pensamiento, con esas tradiciones religiosas, y permitió que ella fuera su discípula, le enseñaba a ella, le dio esa autoridad de que ella pudiera aprender, y podemos ver que Jesús iba en contra de lo que estaba establecido, porque el mensaje de Jesús era eso, restituir a la mujer, de que la mujer también fuera una parte fundamental, y lo es. Yo sé que hay muchas iglesias, como decía, que van en contra de que la mujer enseñe. Conocemos historia, y creo que siempre que hablamos con una mujer hoy en día que de pronto está a favor del feminismo y todo esto, nos va a decir, nos va a hablar de la historia de la iglesia, de cómo la iglesia ha oprimido, de que la mujer no puede aprender. De por sí, la única forma de que una mujer estudiara en esa época, hace 100 o 200 años o 300 años, era que fuera una monja. La única forma de acceder a estudio se le permitía así. Entonces, le vuelve la cabeza a uno, ¿cierto? ¿Y a qué voy? A que hoy en día todavía hay iglesias que oprimen, obviamente, y van a haber, hasta el fin de los tiempos va a haber iglesias que oprimen, va a haber, porque el mundo es machista. Si hay un mundo, seamos realistas, creo que por tendencia el mundo es machista, pero así como hay iglesias así, también hay muchísimas, créanme, hay muchísimas que realmente le dan el lugar de honor y que corresponde a la mujer, enseñando, predicando, como les decía, o sea, y la Biblia está, o sea, la Biblia está y la Biblia no miente, o sea, la Biblia está escrito, como les mostraba ahorita, que le da el poder de reivindicar a la mujer, le da su autoridad, le da ese lugar que corresponde. Hay un término que se usa en la iglesia que dice que el hombre es la cabeza y la mujer el cuello. Entonces creemos que porque dicen eso, entonces el hombre es el que manda y todo eso, pero realmente el que decide para dónde mira la cabeza y para dónde coge la cabeza es el cuello. Entonces me parece curioso ese dato ahí, cierro paréntesis del dato curioso. Pero creo que vean eso. Entonces mi invitación siempre va a ser
a que no me escuchen solamente a mí, sino que se soporten en lo que está escrito, que investiguen, que lean, que si se van a formar una idea o un concepto, vayan más allá de lo que puede decir una o dos personas, de que se armen ese, ¿cómo se dice? Ese constructo, se dice, creo que es, de pensamiento propio, bajo experiencia, bajo lectura, bajo mucha investigación, porque si no, paila. Creo que la mujer es el regalo más increíble que Dios pudo crear. Es el regalo perfecto para el mundo, no para el hombre, porque realmente no es solo para el hombre, es para el mismo Dios. Dios se deleita con la mujer, o sea, Dios sonríe con lo que hace la mujer, porque la mujer cumple un rol tan fundamental, tan importante. No simplemente el hecho de encasillarla en que da vida y ya. Es que como la mujer da vida, pues ya cumplió su función y ya, y después que vaya para la cocina a hacer el almuerzo, no, ni mucho menos. Creo que lo que aporta la mujer en el arte, en la creatividad, en la música, en la medicina, o sea, conocemos historias de mujeres increíbles que han hecho cosas brutalísimas, igual que los hombres. Entonces creo que este tema de lucha de géneros debe terminar, porque realmente solo le hace daño a ambas partes, tanto a mujeres como a hombres, y creo que ese no es el propósito de Dios. Quiere que vayamos más allá, y creo que la forma más bonita es perdonarnos, nosotros por de pronto a nosotros mismos por haber creído que las mujeres son menos, o las mujeres por creer que los hombres sean menos. Creo que nos complementamos, somos iguales de importantes para Dios, podemos aportar la misma cantidad de conocimiento, de cosas buenas el uno para el otro. Y lo digo porque ya saben muchos que llevo 12 años de casado y han sido los mejores años de mi vida, fuera de chiste, porque parte de mi comportamiento, parte de lo que soy hoy en día, ha sido gracias al consejo de esa mujer, a la corrección de esa mujer, ha agregado cosas de ella muy lindas a mi vida, que hoy en día hago y practico y de todo, y que sé que también he contagiado en buena forma a ella. La he contagiado también, he puesto cosas de mi masculinidad, si se puede decir así, en ella, y ella ha puesto cosas de su feminidad en mí. Entonces simplemente quería contarles eso. Feliz día para todas las mujeres, a mi esposa amada, a Andrea Carolina Vanegas Acosta, que sabe que esa mujer es mi motor, que gracias a ella estoy aquí frente a ustedes, porque ella vio en mí lo que yo nunca vi en mí, que todavía dudo que tenga. Creo que después de Dios ella es quien más cree en mí, y es increíble. Repito, gracias a una mujer estoy acá. Entonces, es solo eso, gente. Lo último que tengo que decirles es leerles esto. Y esto dice así, está en Proverbios 31:10, y dice: mujer ejemplar, donde se hallará, es más valiosa que las piedras más preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias malavidas. Ella es la fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Anda en busca de lana y de lino, y gustosa trabaja con sus manos. Es como los barcos mercantes, que traen de muy lejos su alimento. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. Calcula el valor de un campo y lo compra con sus ganancias. Calcula el valor de un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Decidida se ciñe la cintura y se presta para el trabajo. Mujer empoderada. Se complace de la prosperidad de sus negocios y no se apaga su lámpara en la noche. Con una mano sostiene el uso y con la otra tuerce el hilo. Tiende la mano del pobre y con ella sostiene al necesitado. Si nieva, no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. Las colchas las cose ella misma y se viste de púrpura y de lino fino. Su esposo es respetado en la comunidad, ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. Confecciona ropa de lino y la vende, provee cinturones a los comerciantes, se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. ¿Qué haríamos sin ustedes, mujeres? Cuando habla, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. Está escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Sus hijos se levantan y la felicitan. También su esposo la alaba. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú, Andrea, ahí le digo a mi esposa, pero tú, Andrea, la superas a todas. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza, y la mujer que teme al Señor es digna de la alabanza. Se han reconocido sus logros y públicamente alabadas sus obras. Entonces, mujeres, ya saben, ustedes son importantes. Ustedes son esta mujer que dice aquí en Proverbios,
son increíbles, las amo a todas de la manera de admiración. Y nada, entonces hasta aquí este episodio del PES Podcast. Muchas gracias por verlo hasta el final. Ya saben que nos encuentran en todas las redes sociales. Espero sus comentarios, que se suscriban, que compartan. Eso me ayudaría mucho para alcanzar a quien tenga que ser alcanzado. Hasta luego, feliz tarde, chao, chao. El PES Podcast.